digamos, desde que guardábamos documentos en Word y le poníamos versión final, final, versión final, final 2 y así. Eso es un control de versiones, poder llevar un tracking de las versiones de un documento u otra cosa. Por ejemplo, Photoshop tiene el history, incluso los docs de aquí. Como pueden ver, tiene su propio historial de versiones y pueden ver los cambios que se ejecutaron en cada versión y se puede restaurar a esa versión. Eso solo para aclarar el concepto. ¿Por qué es necesario aprender Git? Uno, en la mayoría de trabajos lo están pidiendo así requerido, ya no es un plus, sino de que se tiene que aprender. Porque usualmente en un proyecto trabajan varios desarrolladores, por lo cual se necesita un software así para que no haya conflicto entre el código que se hace. Y también por una característica que tiene, que son las ramificaciones, que luego vamos a adentrarnos en ese tema. Hay distintos servicios de repositorios remotos, pero los tres más populares son Bitbucket, GitHub y GitLab. Como pueden ver, el más popular por excelencia es GitHub, seguido de GitLab y luego Bitbucket. Allá por el 2013-2014, era más difícil escoger entre GitHub y GitLab porque GitHub no tenía repositorios públicos gratis con la cuenta normal. Y en cambio GitLab sí los tenía, ese era su mayor diferenciador. Pero desde que GitHub habilitó los repositorios privados para todo el mundo, más gente se ha migrado a GitHub. Y entre otras de las diferencias es que son los permisos. GitHub puede añadir colaboradores y solo darles permiso de lectura o escritura, ¿verdad? Y en cambio GitLab tiene para darle de lectura a escritura y para poder manejar roles dentro del repositorio. Y otra de las diferencias es que GitLab, por ejemplo, a la hora de importar y exportar, tiene bastante documentación sobre cómo poder importar desde otros servicios de repositorios remotos. En cambio, GitHub no. Y ahora un pequeño glosario. Repositorio contiene todos los archivos de tu proyecto, que incluye los commits y las ramas. Branch es una copia de repositorio que contiene una versión específica. Y la rama principal de Git es la master. Commit es un conjunto único de cambios a una branch en específico. Checkout es la operación con la que se cambia de ramas. La master es la rama principal del repositorio. Merge es la acción para añadir los cambios de una rama a otra. Fork es cómo se come un repositorio. Y head es el commit más reciente. Vaya. Ahorita vamos a iniciar con VS Code, que creo que todo esto ya lo saben, pero igual, solo démosle una repasada. Hay bastantes formas de ocupar Git. Se puede desde línea de comandos o con las herramientas que trae VS Code. Por ejemplo, para iniciar un repositorio local, solo le da aquí y ya creó un repositorio local. Vaya, ahora creemos un archivo. Va.
Y básicamente este es el ciclo de vida, por así decirlo, de un archivo en Git. Se crea el archivo, con git add se pasa a esta fase y con git commit se pasa ya al repositorio dependiendo a qué rama se le ponga. El equivalente al comando este de git add, aquí en Git, en VS Code, lo siento. Vamos a ver. Es darle aquí a este botón de Stack Exchange. Y aquí hacen el commit. Vaya, ahora para crear branch, aquí está la opción. Va. Y ahora lo de checkout, para pasarnos a la branch que acabamos de crear. Vaya, y agreguemos. Corremos un par de líneas. Como pueden ver aquí, VS Code nos marca los cambios que se han hecho en el archivo. Esos verdes son lo que se ha agregado y esto es lo que se ha eliminado. Y aquí aparece la M de Modify. Vaya, ahora vaya, este es el archivo text.txt de la branch nueva que acabamos de crear. Ahora pasémonos a la master otra vez. Si bien es distinto, ¿verdad? Vaya. Ahora vamos a pasar los cambios que hicimos en la nueva rama a la master. Ya cambió. Eso solo para un repaso de los comandos básicos. Ahora, para explicarle un poco otros comandos, voy a mostrarles unos GIF que saqué de este post que está súper bueno, de esa desarrolladora que se llama Lydia Haley, que por cierto tiene unos tutoriales también bien cool. Se los recomiendo. Va, primero, el merge, que es lo que acabamos de hacer. Hay dos tipos de merge, el fast forward y el que no es fast forward. El fast forward es cuando la branch master no tiene un nuevo commit y tiene el mismo número de commits que la otra. Así que GitHub no ve la necesidad de crear un nuevo commit con los cambios, sino solo hace que apunte al mismo commit. Que el fast forward es el que hace por default cuando ponen merge. Y está el no fast forward, que cuando contiene demasiados cambios, lo que hace es crear unos nuevos commits con una copia de esos cambios.
como pueden ver aquí. Y en todo este proceso pueden surgir conflictos cuando, digamos, dos desarrolladores tocaron la misma línea de un archivo. En este caso, GitHub no puede, bueno, Git no puede definir cuál es el cambio bueno. Así que uno escoge manualmente cuál es el cambio que se tiene que hacer. Aquí pueden ver en la animación. Y ahí dejan cuál es el verdadero cambio. Va ahora con Rebase. Esto funciona cuando, por ejemplo, tienen una rama para sacar una nueva característica, pero en la rama principal han hecho otras cosas y ustedes quieren que en la que están trabajando la nueva característica esté actualizada con la principal. En ese caso, utilicen Rebase. Ahora el reset. Hay dos tipos de reset. Está el soft reset y el hard reset. El soft reset se ocupa cuando se quiere regresar a un commit anterior, por ejemplo, ocupando este comando git reset --soft head y cuántos commits quieren regresar. Y como pueden ver, el head pasa a apuntar a 2 commits atrás. Pero aún tienen la posibilidad de poder manejar o de poder actualizar los commits estos por si quieren arreglar un bug o algo así. Ahora, el hard reset descarga totalmente esos commits, los commits de arriba. Está git revert, que lo que hace es revertir un commit que se introduce en el comando y crea un nuevo commit con los cambios revertidos. También está este comando que se llama cherry picking, que es que, digamos, tienen la rama principal y la rama donde están haciendo una característica, por ejemplo, y no la han terminado, pero quieren pasar a la principal un commit en específico a esa rama. Quieren pasar de la rama de la característica, un commit en específico, a la rama principal. Para eso ocupan este comando, git cherry pick y el commit. Uy, lo siento, no es esta imagen. Pero bueno, el git pull, ya saben lo que hacen, ¿verdad? Que actualiza con lo que está arriba en el repositorio. Y este otro comando interesante que es git reflog, que muestra un historial de todas las acciones que se hizo en el repo para detectar exactamente dónde se arruinó todo y poder revertirlo. Y antes de pasar a las herramientas, también creo que es importante hablar de Git Flow, que es un diseño de flujo de trabajo con Git, porque uno de los beneficios de Git dijimos que era el
el poder, que sirve para trabajar con varias gente, ¿verdad? Gracias a las branch y demás. Así que no sería de total provecho trabajar solo en la master, o sea, no. O sea, se puede, pero no sería lo correcto. Por eso está este flujo de trabajo, que consta de dos ramas maestras, que es la master y la de development, que esta no se toca, no se toca jamás para desarrollar. La master es una copia exacta de la release que es la que publican, ya sea una página web, una aplicación móvil, etc. Y con las ramas que trabajan serían estas. La feature, por ejemplo, el flujo sería así, está la master y quieren sacar un nuevo módulo, por ejemplo. Primero crean una nueva rama, de ahí la hacen merge con develop y ahí la testean y todo eso, y de ahí, luego de pasar todos esos tests, la pasan a release. Y también está el tipo de rama hotfix, que esa, digamos, tienen alguna página web o no sé, app en producción y le salió un bug. Para eso se ocupa ese tipo de rama, hotfix, de que se parte a partir de esa, se arregla y se vuelve a hacer merge. Vaya, ahora con lo que nos permite hacer VS Code. Ya trae por defecto esto de Source Control. Que bueno, si quieren veamos en otro repo. Que tiene de un solo para hacer todos esos comandos de pull, push, checkout, commit y demás. Y aquí pueden ver lo que hace por debajo. Vaya, y ahora una extensión interesante de VS Code es esta que se llama GitLens. Por ejemplo, en este proyecto, te muestra todas las branches que tiene el proyecto, qué cambios se hicieron, qué colaboradores tiene, las tags y los stash, el historial de los archivos, qué se cambió, y pueden comparar, aquí hacer una comparación entre branches. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí pueden comparar la master con la dev. Y aquí se ve la comparación en los archivos específicos que se han cambiado.
Vaya, por ejemplo, este commit, con esto pueden hacer que compare con el último commit que se tiene. Y aquí están los cambios. Y sale una descripción total del commit, de quién lo hizo, a qué hora, cuáles cambiaron y qué descripción. Y como les decía, todo esto lo pueden hacer desde consola. Ahí pueden ver todos los commits. Pero esta herramienta facilita muchas cosas. Vaya, por ejemplo, está en este archivo. Pueden ver exactamente línea por línea qué commit la afectó y quién lo hizo y hace cuánto. Por ejemplo, esta. Y así pueden detectar más fácilmente cuando hay un bug o algo así, dónde revertir el commit para arreglarlo más fácil. Por ejemplo, aquí ven que sale la descripción. Y están los cambios. Y ahí está qué acción se hizo, qué líneas se afectaron y demás. Esto con VS Code. Ahora con IntelliJ y las demás, y desde esto como PyCharm, WebStorm, también tienen un plugin parecido, bueno, que hace casi lo mismo, que se llama Git, quiero ver, aquí está, este, Git Toolbox, que sirve para lo mismo, para ver en qué línea se hizo un cambio, quién lo hizo, a qué horas, etcétera. Vaya, por ejemplo, para clonar un repositorio aquí en VS Code, F1, y aquí pueden poner el URL o si no, desde consola lo pueden hacer. Y ya crea el repositorio con toda su configuración. Y como dato curioso de GitHub, ahora tiene los GitHub Teams gratis que antes se podían utilizar, pero con la restricción de que solo se podían crear repositorios públicos. Ahora ya se puede utilizar para crear repositorios privados. Y entre otras de las ventajas de GitHub, esto creo que ya lo conocen, pero
igual, por si alguien no lo había visto, que por ser estudiante regalan bastantes beneficios en esto de GitHub Backpack. Y que aquí los pueden redimir. Y otro interesante, que con esto pueden, siendo estudiante, pueden aplicar a este programa que tiene GitHub, que se llama GitHub Campus Expert, que si aplicas te regalan, aparte de swag, como mochilas, stickers y demás, te dan capacitaciones de la gente directa de GitHub y te permiten participar en hackatones y eventos exclusivos. Y básicamente eso les quería compartir. Porque sé que la mayoría ya conoce cómo funciona Git. Solo para hacer una recapitulación y un poco de buenas prácticas. Hola, bueno, gracias David. Vamos a abrir el espacio para preguntas, ya sea por chat o pueden activar el micrófono. Y nuevamente, pues sabemos que muchos ya trabajan con este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces es más que todo un repaso para que lo apliquen no solo al proyecto, sino que como les decía David, hoy en todos los trabajos están pidiendo, es un requisito conocer el funcionamiento de Git, ¿verdad? Y alguno de sus software. Quizás David, si nos puede ampliar un poco sobre el tema de cuando, por ejemplo, en el proyecto que usted nos mostraba, ¿verdad? Que por ahí vi a Mauricio Trejo entre los colaboradores del proyecto. Si puede platicar un poquito sobre cómo deciden cada cuánto hacen los push, cómo se coordinan, digamos, en el trabajo colaborativo. Ahí varía bastante, porque digamos, depende qué tan grande es el proyecto, porque si es demasiado grande al inicio, creamos la rama Develop Master, la release, y de ahí cada grupo, por ejemplo, crea su branch para crear un módulo, digamos, de empleados y otro de clientes, por ejemplo. Y cuando tienen un cambio significativo, digamos, funcionalidad de registro de usuarios, empleados, etcétera, hacen el commit y el push. ¿Y alguna recomendación para el mensaje que acompaña cada commit? Digamos, si tienen alguna convención en el tipo de mensaje que acompaña el cambio, digamos. Sí, quizás solo que sea lo más descriptivo posible para detectar más fácil por si hay algún bug o error. Digamos, añadir funcionalidad de tal cosa o añadir validación de tal cosa. Y solo adjuntar los archivos que conllevan ese
esa acción, porque al inicio la mayoría de gente lo que hace es trabajar todo y hace un solo commit con lo que ha trabajado en el día. Y así hace un push a la branch que tenga que hacer, ¿verdad? Y así es bastante difícil poder detectar el error si no se hace esa jerarquización o división, por ejemplo, de cada cosa. Esa sería mi recomendación. Bueno, ok, gracias, David. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, quizás solo aprovechando que están conectados, el otro día me hacían una pregunta bilateral que me pareció muy interesante en cuanto al uso de Git. Y es que me decían, ¿qué tal si yo tengo un repositorio y hago un commit asignando la licencia al final? Entonces, ¿cómo quedan todos aquellos archivos de código fuente previos a el commit de la licencia, ¿verdad? Porque por lo general, esta se asigna al final del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué licencia tienen todos aquellos códigos fuentes que estaban anterior a ese commit? Me pareció bien interesante la pregunta y me imagino que algunos de ustedes podrán tener la misma duda, ¿verdad? Entonces, ahí les comento que en ese caso, el código fuente previo al commit sería propietario, ¿verdad? Entonces, por default es propietario si no tiene ninguna licencia asignada, ¿verdad? Entonces, nadie podría, digamos, si ustedes ya lo tienen en un repositorio público, esos códigos fuentes de versiones anteriores, en principio sería propietario y nadie podría hacer uso de este, sino que a partir de que ustedes hacen el commit con la licencia, ¿verdad?